Apocalipsis, capítulo número 11, hemos estado viendo cómo Dios ha estado trabajando en el corazón del hombre, de la humanidad, pero el hombre, lejos de arrepentirse, incluso endurece más su corazón. Pero en el capítulo 11 vimos la semana pasada cómo Dios predica poderosamente su palabra a través de dos testigos fieles. La semana pasada estuvimos viendo ese principio del capítulo 11, donde dos testigos fieles con el espíritu y con el poder posiblemente del profeta Elías y también de Moisés, se manifiestan en esta sociedad en que vivimos, llena de suciedad, valga la redundancia en ese sentido, de que ellos predican poderosamente la palabra de Dios. Y vimos cómo Dios predica a través de esos dos testigos fieles durante 42 meses, 1260 días, 3 años y medio. Lo cual nos hace ver que la obra del Señor, con el Espíritu del Señor y con el poder y la llenura del Espíritu Santo, vemos que llega a muchas almas y a muchos corazones. Pero aún así, siempre lo ocurrió cuando estaba el Señor. Y el Señor mismo decía, si con el padre de familia, si con el Señor, si con el dueño de este mundo hacen así, que no harán con sus hijos. Y así vemos que estos dos testigos fieles, vimos la semana pasada como después de esos 3 años y medio, y no sin antes haber acabado la labor de la voluntad del Señor para sus vidas, predicar el Evangelio a todos aquellos que el Señor tiene preparados para su reino. Y cuando hubieron acabado su labor, dice que la bestia sale, los apresa y los mata. Los mata y los exhibe por 3 días y medio. Algo que me hace ver cómo es esa obra que hacen esos dos testigos y les hace recordar a todos alguien que vino antes, que es el Señor, que durante 3 años y medio estuvo predicando y que fue sepultado durante 3 días. Y al tercer día resucitó. Pues ¿sabes lo que pasa con estos dos testigos? Al tercer día y medio, dice ahí, resucitan. El espíritu de vida de Dios viene sobre ellos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la pregunta que hace el Señor a Marta y María también se nos hace a cada uno de nosotros. ¿Crees tú esto? ¿Lo has creído en tu corazón, en tu vida? Y no solamente hagas como los demonios, que los demonios creen y tiemblan, pero no reciben ni aceptan ni realmente entregan su alma y su vida al Señor. Pero a ti el Señor, por su gracia, te ha permitido hacerlo. Dios ha sido misericordioso con esa humanidad hecha a la imagen y semejanza de Dios, que se ha rebelado contra Él, que se ha constituido enemiga de Dios, pero sin embargo, ese amor tan grande de nuestro Señor envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que vemos realmente ese poder que obró en el Señor Jesucristo y que obra en estos dos fieles testigos y son resucitados. Y se nos manifiesta al final del capítulo, al final de esta historia, en el capítulo 11, versículos, por favor, si quieren mirar conmigo, dice la palabra de Dios en el versículo 13. En aquella hora hubo gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Un gran terremoto. Algo similar también cuando Cristo fue crucificado y Cristo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice que un gran terremoto hubo ahí. Vemos que hay muchas similitudes
Por supuesto, estos dos no son para nada ni Jesucristo, ni son nada más que imitadores de Jesucristo, fieles testigos de Jesucristo, los cuales nos hacen ver que nuestro testimonio debiera ser de esa manera, porque no tienen nada diferente de lo que tú y yo debemos y podemos tener. Ellos han sido fieles predicando el Evangelio con todo poder, porque vienen, o nos muestra ahí que vienen a predicar el reino de Dios. Las puertas del reino de Dios están abiertas, pero tristemente es angosto el camino, es estrecha la puerta, pero tú puedes pasar si has creído y confiado en el Señor Jesucristo. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Así nos dice el texto. Cuando llegamos a este punto, el ángel coge la séptima trompeta. Hemos tenido 7 sellos con todas las tribulaciones, todas las plagas, todo lo que ha caído sobre la tierra. Hemos tenido 6 trompetas y está ahora por sonar la séptima trompeta. Dice así en el versículo número 15 hasta el 19. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus tronos y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Hasta ahí leeremos, vamos al Señor en oración, en un momento veremos lo que está preparándose con esta séptima trompeta que va a sonar. Oremos. Amado Padre, Dios Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por el poder que ella tiene, gracias por la obra de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a que al predicar seas solamente tú, seas solamente a ti, y seas tú el que obre en la vida de cada uno de nosotros. Señor, gracias por permitirnos abrir con libertad tu palabra. Queremos, Señor, que tu poder se manifieste en medio de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. El toque de la séptima trompeta marca un hecho memorable en el libro de Apocalipsis, porque pone en movimiento los sucesos finales que conducen a esa segunda venida de Jesucristo, esa segunda venida de Cristo para el establecimiento de su reino milenario. En Apocalipsis 10:7, si quieren leer conmigo, aparece ahí realmente un texto que nos dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Hay una serie de personas judías que se creen creyentes en el Dios verdadero, que rechazan a Jesucristo, rechazan al Mesías. Y las razones que dan por las que no han aceptado a Jesús como el Mesías
es porque Él nos ha establecido en la tierra su reino. No hay duda que hay una mala comprensión de las enseñanzas de la palabra de Dios, que hay promesas y profecías de la palabra de Dios que se cumplieron en parte en su segunda venida, pero que se completarán y se realizarán totalmente y absolutamente en su segunda venida. Esos 1000 años de reinado del Señor Jesucristo sobre la tierra se cumplirán literalmente. La palabra de Dios, y nos llegará el momento en que lo estudiaremos también aquí en Apocalipsis, la palabra de Dios nos dice que no hay ni una jota ni una tilde que no se cumpla de la palabra de Dios. Que el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Que nunca va a su palabra a ser tirada por los suelos. Se va a cumplir. Es verdad que la humanidad le rechaza, es la verdad que la humanidad no le quiere tener en cuenta, pero eso no hace menos ni de Dios ni de su palabra. Él siempre, siempre cumple todo lo que dice y todo lo que promete. Así que aquí expresa, en esta séptima trompeta, expresa el propósito de Dios. Y este misterio es la plena revelación de la consumación del plan de Dios. Así que ya hemos visto que en los últimos 7 juicios de las trompetas, vemos realmente que son muy horrorosos, que Juan se refiere a ellos como ayes. Dice, ay, lo que viene sobre la tierra. Y está diciendo a los vivientes ahora mismo, incluso concretamente a los creyentes, ay. Viene el juicio de Dios. Y tú estás a tiempo de escucharlo, estás a tiempo de creerlo y estás a tiempo de recibir la solución o la salvación para que esos ay, no caigan sobre ti. Ay, que viene. Ay, hijo mío, no te acerques ahí. Ay, familia. Quiero que estéis seguros. Quiero que os vaya bien. No es un necio el que advierte, el que anuncia que hay problemas, que hay consecuencias del pecado, que hay realmente juicio de Dios que viene sobre la tierra. Y si Dios no ha traído ya el juicio, no es ni más ni menos porque su amor se ha fijado en tu corazón, se ha fijado en tu alma, y dice la palabra de Dios que Dios no retarda su segunda venida, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para contigo, sí, contigo. No queriendo que perezcas, sino que tú procedas al arrepentimiento. Por lo tanto, cuando escuchas el ay, y de quien lo dice, el Dios Todopoderoso, Santo, Justo y Perfecto, que todo lo que dice lo cumple, antes sea todo hombre mentiroso, pero Dios veraz. Él, préstale atención, porque sabe mucho mejor que tú y que yo lo que nos viene ahora mismo. Están cumpliendo, estamos viendo. Los acontecimientos nos están anunciando, los anunció el Señor Jesucristo en Mateo 24, estando en la tierra. Van a venir guerras, van a venir circunstancias, van a venir situaciones. Y cuando ese ser malévolo que tiene los reinos de este mundo, aunque se cree que los tiene controlados, pero desde luego no los tiene del todo controlados porque Dios es el soberano. ¿Recordáis que en Lucas capítulo 4, hablando de los reinos, en Lucas capítulo número 4, tenemos a Satanás tentando a nuestro Señor Jesucristo?
esa segunda tentación que nos narra ahí. Me llama mucho la atención cómo la presenta la palabra de Dios, para que entendamos realmente lo que está ocurriendo. Dice en Lucas 4, versículo número 5, y le llevó el diablo a un monte alto, a nuestro Señor Jesucristo, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿No va a instaurarse el reino de Dios en la tierra? Pero ahora mismo, el que es el príncipe de los reinos de la tierra es Satanás, es el diablo. Y de alguna manera, aunque hombres crean que tienen control sobre parte del mundo, es porque el diablo les ha cedido su poder para que ellos controlen. Y dice el versículo número 6, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Estás escuchando las palabras del diablo? Y Jesucristo no le dice, te has equivocado. No, dice, momentáneamente, el príncipe de este mundo. Él es el príncipe de la potestad de las tinieblas. Es el Dios de este siglo. Como nos dice la palabra de Dios, el Dios de este siglo que ha cegado y ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En 2 de Corintios 4:4 nos dice la palabra de Dios que el Dios de este siglo, a ese vecino tuyo, a ese familiar tuyo, a ese amigo o amiga tuyo que rechaza el Evangelio, le ha puesto las manos en los ojos y no ven. El diablo les ha tapado los ojos. Y creen que ven, pero ven solo lo que el diablo les deja ver. Y tú y yo, que hemos conocido la luz de este mundo, la luz que es Cristo, debemos de destapar los ojos de los incrédulos para que vean la luz y no anden en las tinieblas. Y nos dice que Él mismo tentó al Señor Jesucristo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, todos estos serán tuyos. Y el Señor Jesucristo le contesta con la palabra de Dios, apártate de mí, Satanás. Solo es momentáneamente que tú tienes el poder de controlar los reinos de este mundo, pero no te pertenecen, no te pertenecieron en el comienzo y no te pertenecerán en el final. El Dios de este mundo es Jehová, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son verdaderamente. Nos dice el mismo Evangelio de Juan en el capítulo 12, versículo 31, el príncipe de este mundo será echado fuera. En Juan 12, 31. Sí, él es el príncipe de este mundo, pero será echado fuera, y lo vamos a ver en Apocalipsis. El príncipe de este mundo, dice el mismo Señor Jesucristo en Juan 14, 30, nada tiene que ver conmigo. Él cree que me puede controlar, que me puede manipular, que me puede tentar, pero nada tiene que ver conmigo. Recuerda que, hermano, hermana, que tú y yo somos imitadores de Jesucristo y las palabras de Jesucristo debieran ser una realidad en nuestras vidas. No, Satanás, no tienes nada que ver en mi vida. No te voy a escuchar, no voy a ceder a tu tentación, no voy a ir por donde tú me llevas. Voy a seguir a mi Señor. El mundo atrás, Cristo delante. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Dejo el Dios que sigue este mundo y sigo a mi Señor Jesucristo. No voy a permitirlo. Pero ese no lo puedes decir en la carne, porque la carne es débil. Tienes que decir, carne muerta, te considero muerta al pecado y a este mundo. Ahora espíritu, el que vive por el espíritu, triunfará y vencerá, porque Jesús
ha vencido ya, para que tú y yo podamos vivir vidas victoriosas. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Quizás tendréis que pasar un poco de aflicción, pero no te turbéis, no tembléis, no tengáis miedo, dice el Señor Jesucristo. Yo he vencido al mundo. Y no tengo por qué preocuparme entonces. Solamente tengo que confiar y obedecer. Eso es lo que Dios quiere. Eso se llama santidad. Eso se llama consagración. Eso se llama dedicación. Eso se llama buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, Dios obrará. Porque confío en Él. Porque sé que sus atributos que se nos muestran aquí en este texto son una realidad. Yo no confío en un hombre más, confío en el hombre con mayúscula, confío en el infalible, en el todopoderoso, en el infinito, eterno, en aquel que es omnisciente. Todo lo sabe todo de mi vida, pasado, presente e incluso lo que me pasará en el futuro. Y estoy bajo su mano. O mejor aún, estoy en su mano y en la mano de su Padre. Nada ni nadie nos puede arrebatar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bendición tan grande al poder confiar en la obra que el Señor ha hecho por nosotros. Esta séptima trompeta no solo anuncia el juicio consumidor sobre los incrédulos, sino que también la coronación del Señor Jesucristo. Vemos aquí realmente que aunque la séptima trompeta suena en el capítulo, en el 11, versículo número 15, vemos también los juicios asociados con ella, no se describen sino hasta el capítulo 15. Y los capítulos 12 y 14 son verdaderamente un paréntesis de lo que está ocurriendo. Así que la escena del toque de la séptima trompeta se revela aquí realmente en 4 fases. Vemos esa alabanza, vemos realmente ese ataque de furia y vemos también el plan del juicio y la promesa de esa comunión. Qué bendición tan grande cuando vemos el poder del Señor obrando. Esa alabanza, nos dice la palabra de Dios que hubo grandes voces en el cielo. Hemos pasado de la tierra al cielo y ahí en el cielo tenemos 24 ancianos. Ya explicamos qué representan esos 24 ancianos. Algunos creen que representa a la iglesia y estoy de acuerdo, pero yo creo que es más, representa a todos los creyentes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Realmente podemos ver ahí que el número 24 es significativo. 12 tribus de Israel, tenemos 12 apóstoles, Antiguo y Nuevo Testamento. Y su alabanza, su entrega y sus palabras nos enseñan verdades importantes. Dice que esas voces dicen, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Así nos dice el Salmo 2. Nos dice el Salmo 2 que Él, el Hijo de Dios, viene a tomar posesión de su reino aquí en la tierra. Dice el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ahí es el Salmo 2 y Pedro en Pentecostés también lo menciona, diciendo que el Dios
ha cumplido su promesa. Hoy está reinando en nuestros corazones y debe de ser el rey de nuestras vidas en todo lo que hagamos y digamos. Pero un día lo hará literalmente en la tierra y lo cumplirá también. Y esta séptima trompeta anuncia que viene a tomar posesión de su reino, de su mundo, de su y a mostrar su autoridad. Y porque todo es de él. Y los judíos reconocerán, anda, es el reino de nuestro Señor y de su Mesías. La palabra Cristo es Mesías, el esperado de los judíos, y él lo cumplirá. Y los 24 ancianos, versículo 16, que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Qué bendición es tan grande verlo realmente como estos ancianos son un ejemplo de lo que debería ser la verdadera iglesia. Una iglesia que se reúne para adorar, para orar y para reconocer la obra que Él ha hecho por nosotros. Por lo tanto, queremos servirte, Señor, porque tú nos serviste primero a nosotros. Hermanos, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. ¿Quién cree eso? ¿De verdad lo crees en todo tu corazón? ¿Por qué dejamos al Señor plantado tantas veces? Señor, hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, yo culto de oración. No me apetece orar contigo. Yo culto por la mañana y por la tarde, Señor, pides demasiado, te dejo plantado. Creo que estos ancianos, desde el capítulo 1 hasta aquí, los vemos una y otra vez, hasta 6 veces, adorando, orando y expresando con sus vidas y con sus bocas. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, Él es la razón de nuestra vida, Él es el fin de nuestra existencia. Sin Él no tenemos nada. ¿Cuántas veces creemos cosas que son solamente palabras o ideas, pero no son hechos en nuestras vidas? Estos hombres dicen verdades importantísimas. 3 atributos resaltan especialmente. Dice la alabanza de los ancianos que se centra en los atributos de Dios, que Él es, y dicen los 24 ancianos, los tronos, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. La gratitud, la gratitud. Antes de dar los atributos de Dios, están agradecidos. ¿Tú estás agradecido por todo lo que Dios es? Te das gracias, Señor. Te doy gracias por tu omnipresencia, porque allí donde estoy, cuando digo una palabra fea, tú estás delante de mí. ¿Y te ríes? ¿O te sientes triste y le pides perdón? Te doy gracias, Señor, porque tu omnisciencia, tú sabes lo que estoy pensando. Tú sabes las intenciones que hay en mi corazón. Tú sabes por qué no voy a la iglesia hoy, Señor. Tú sabes por qué no te soy fiel. Tú sabes por qué estoy en internet mirando lo que no debo. ¿Le das gracias al Señor por todo lo que es Él? Espero que no sean gracias de boca para afuera, sino que tengan, como dice Pablo, acciones de gracias. Estoy tan agradecido a lo que tú eres, que te siento constantemente en mi presencia y quiero honrarte, quiero glorificarte y quiero que cada cosa que yo haga y que diga, la consulte contigo, porque tú sabes mejor que yo. Porque tú, antes de que yo hable, ya sabes. Señor, gracias. Estos 24 ancianos, en el nombre de la iglesia, y espero que tú pertenezcas a la iglesia, Señor, le des gracias. Y dice, vamos a nombrar esos 3 atributos y los voy a dejar ahí. Y dice esos 3 atributos, el primero es Pantocrátor, todopoderoso. ¿Crees que Él es todopoderoso?
¿Por qué sientes ansiedad? ¡Ay, que mi vida, mi trabajo, mi dinero! ¿Estás confiando en Él? Estoy ansioso, los exámenes que tengo, Señor, estoy saturado. Si voy a la iglesia, entonces no puedo hacer otras cosas, Señor, ahí te dejo. ¿Él es todopoderoso de verdad para ti? ¿Qué significa todopoderoso? Significa medio poderoso, 50%. ¿Él hace el 50% y yo el otro 50%? No, más. ¿Él es el 75% y yo un 25%? ¿Es todopoderoso de verdad? En palabras del rey David dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué? Porque eres todopoderoso, Señor. No tengo que preocuparme de nada. Nada me faltará. Porque el Todopoderoso puede hacer lo que Él quiera en mi vida. Si el Todopoderoso me permite pasar por un cáncer, me permite estar 6 meses hecho un esqueleto, que cada quimioterapia te deja caído en el suelo, ¿es que se le ha escapado al Señor el poder? Él es todopoderoso. Pantocrator describe que ese poder es soberano, es omnipotente e irresistible. Dios ejerciendo su absoluta voluntad, totalmente, que todo lo que abarca. Él lo puede todo. También nos dice el que eres, el que eras y el que ha de venir. ¿De qué nos habla eso? Es eterno. Antes que tú fueses, Él era. Después de que tú seas, Él seguirá siendo. Y mientras tanto, Él está ahí siempre. ¿Quién controla todo en tu vida? ¿Tú crees que tú lo controlas todo en tu vida? Qué equivocado está. Qué equivocado está. Es que, Señor, tú puedes, pero... Hay mucho que podríamos decir, pero veo que el tiempo se va. Y esos ancianos alaban a Dios también, porque Él había tomado el poder y está reinando. ¿Entiendes lo que quiere decir? Dice ahí, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Antes de dejar a los apóstoles, antes de dejar a sus discípulos, le dijo a ellos, toda potestad me es dada. Escucha, en el cielo y en la tierra. ¿No oramos así? Señor, venga tu reino, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Qué oración más bonita. Pero qué poca realidad muchas veces es en nuestras vidas. Qué poco. Me doy cuenta cada vez más que me cuesta aceptar el reinado absoluto. Es rey absoluto, ¿eh? Lo aceptes o no lo aceptes. Mira si es rey absoluto, que aún los que le rechazan y los que no quieren creer en él, un día doblarán sus rodillas. Y con su boca les confesarán que es Señor de señores y Rey de reyes. Pero tú hoy estás creyendo en Él, que es Señor de señores y Rey de reyes. Estos 24 ancianos que te representan a ti y a mí, ¿saben? Están consagrados totalmente y han aceptado ese reinado. Hermano, el tiempo se ha ido, pero qué bueno es ver que nuestro Señor, siendo todo lo que es amor, es misericordioso, es bondadoso y es perdonador. Y además está con sus brazos abiertos para que todo aquel que se ha apartado de redil,
que se ha salido del camino, Él otra vez dice, ven arrepentido, quiero reconducir tu vida, quiero lavar tus manchas. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Para con el Padre, que sabemos perfectamente que Él sabe todo lo que hemos hecho, para con el Padre, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Ven a Él, entrégale tu corazón y dile, Señor, vive plenamente en mi vida, ya, para que cuando estas cosas vayan a ocurrir, yo esté contigo, esté predicando el Evangelio antes, para que en tu segunda venida más almas estén consagradas al Señor.